Acá estamos. Mire, lo que hoy vamos a mirar es la aplicación de un concepto muy interesante. Eso, ¿ves? Tengo pantallas de recién que acabo de terminar una clase y ahora sí. Ahora sí que ya logré que quedara en apunte 4MN. Apunte 4. Ahí estamos, sí. Excelente. Entonces, esto. Muy bien. Lo que hoy vamos a trabajar es lo que está consignado aquí en este llamado apunte 4 del capítulo de cálculo en varias variables. Aún estamos trabajando con la derivada, pero ahora derivada en varias variables. La vez pasada vimos un concepto que decíamos, esto es la matriz jacobiana, que estaba formada por derivadas parciales, para una función que iba de Rn en Rm. O sea, ahí había una matriz expresada con m filas y n columnas. Entonces, aquí el superíndice de R, la dimensión de este conjunto de llegada o el recorrido de la función, nos indica la cantidad de filas. Si aquí no hay ninguna especificación, quiere decir que esto es R elevado a 1. Profe, disculpe. No se ve, parece. No se ve lo que comparte. ¿Por qué no? A ver. Compartir pantalla. Apunte 4MN. ¿Ahora sí? No se ve, profesor. No. ¿Por qué no se ve? Creo que lo hago. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola. Estamos acá luchando con algo que no se puede compartir, según ustedes me lo dicen. ¿Qué no? A ver. Lo voy a hacer de nuevo, lo voy a ir a buscar de nuevo. Meto complemento en matemáticas. Apunte de clases. Cálculo diferencial en varias variables. Ir al apunte 4. Claro. Ya. Y acá entonces lo pongo en pequeño. Saco de acá. Lo comparto, ahora debería compartirse. ¿Qué estamos haciendo incorrecto acá? Vista previa, apunte 4. ¿Y ahora se ve? Ahora sí, profe. Sí, profesor. Algo. Tenía dos iguales y uno no quería funcionar. ¿Pasa eso entonces? Ahora sí. Este concepto del gradiente, entonces la primera, ya el concepto con el cual comienza, este apunte de clase 4. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A qué nos dirigimos? Siempre en el ámbito del estudio de las técnicas para poder encontrar extremos, o sea, máximos o mínimos, ya sabemos que en el caso del cálculo 1,
El camino para determinar estos extremos de funciones era mirar la derivada. Aquí voy a hacer un pequeño dibujo, ¿no? Para una función, entonces aquí estamos mirando que hay un máximo. Entonces habíamos dicho, para determinar ese máximo, tomamos la ecuación de esta función f de x, la fórmula que define esta gráfica, y miramos en él su derivada y la hacemos igual a 0, porque en este caso, cuando el punto es máximo, la tangente es horizontal. La tangente a la curva en el punto es una horizontal. Entonces los puntos máximos uno claramente intuye que tiene que ser una horizontal. Y una horizontal no tiene pendiente. Bueno, y con la pendiente se expresa como la derivada. Si no tiene pendiente, hay 0 pendiente. O sea, la derivada tiene que ser 0. Y eso nos permitía encontrar los puntos críticos. Ahora, lo que queremos saber para el caso de una superficie. ¿Cuál es la extensión de esta idea de tener una recta tangente? Ya hemos dicho, bueno, acá lo que corresponde es mirar para este punto que uno... no, esto no se nota. Este punto de color café. Ese sería un punto máximo que se ve en la perspectiva, ¿no? De este dibujo. O sea, aquí, en vez de recta, consideramos un plano tangente. Un plano tangente. Que se vería así. Un pedacito de plano de esta forma. El plano tangente. Ahora, lo que es aquí pendiente que caracteriza a la recta, porque finalmente una recta está propiamente indicada si uno conoce un punto por donde pasa la recta y una inclinación que la tenga. Acá también, ese plano tangente va a estar caracterizado por un punto del plano que uno conozca y también una inclinación. Ahora, ¿cómo se da esa inclinación? ¿De qué manera uno expresa la inclinación? Pues la inclinación la escribe mediante un vector que va acá. Ese vector se mueve, ¿no? Es como un joystick, una cosa así. Como los juegos que hacen los niños, ¿no? Una palanquita. Y ese movimiento entonces nos va indicando cuál es, comilla, la posición de ese plano en el espacio. O sea, nos va dando de alguna manera la idea de la inclinación, del posicionamiento que tiene ese plano azul. Entonces, muy importante es, como aquí la derivada, aquí ese concepto que ahora pasa de ser un número, que es la derivada en el cálculo 1, a un vector en varias variables. Y ese vector está expresado por lo que se llama la gradiente. Esto es un vector gradiente. ¿Y cómo se calcula ese vector gradiente? Bueno, este es probablemente una función que la podemos escribir así, ¿no es cierto? Y igual a f de xy. Hay dos variables, que ya sabemos que son los casos en que podemos tener la posibilidad de hacer los dibujos de las superficies. F de xy, así, ¿eh? O sea, va de R2 en R. Bueno, si va de R2 en R, esta matriz jacobiana asociada a la diferencial tiene dos componentes nomás, que sería la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y. Dos componentes. Y en este punto, volviendo aquí a la idea de la relación entre la gradiente y el máximo, ese punto lo vamos a pensar como el polo norte, ¿no? De una superficie, el polo norte. Bueno, y el polo norte
sale ese vector derechito. Derechito en el sentido verticalmente y dándole un sentido matemático, es un vector entonces paralelo al eje Z del sistema de coordenadas X y Z. ¿Mm? Como decir, va en la dirección del centro de la Tierra hasta el polo norte, o en la dirección del polo sur al polo norte, ¿sí? Esa es la dirección que tiene este vector, que vamos a llamar de aquí en adelante el gradiente. ¿Mm? Ahora, en los vectores lo que más interesa es la dirección, ¿no? Más que el largo. La dirección. Entonces, en todo punto donde hay un máximo, lo mismo se puede pensar por un punto que hay un mínimo si todo esto lo damos vuelta. Allí, en estos casos, siempre esa gradiente va a ser paralela al eje Z. Eso es lo importante. Y si es paralela al eje Z, bueno, los puntos que están en el eje Z tienen una X, una Y y una Z. Pero todos los puntos que están sobre el eje Z, si uno los proyecta sobre el plano XY, caen en el origen. O sea, este va a tener una componente 0, que es el caso de la primera componente, la X, otra componente 0 en la Y, y la Z, bueno, es la Z que uno tiene, si este vector lo colocamos en el centro de la Tierra, bueno, tiene una Z, tiene un largo, que estaría especificado aquí en la tercera componente del vector. Lo importante es esto. Como es un vector que es vertical, no tiene X y no tiene Y. Y eso quiere decir entonces que estas derivadas parciales son 0. Entonces, tal como en el caso del cálculo 1, donde la derivada era 0, y eso nos permitía determinar puntos críticos, aquí los puntos críticos en dos variables se determinan cuando las derivadas parciales son 0. En el fondo la misma idea. Ahora, si esto hay más variables, bueno, se hacen todas iguales a 0. Pero no es el caso que aquí estamos mirando porque no nos permite hacer dibujo. Ya. Entonces, esta matriz que es una matriz jacobiana, ¿no? Que pasa a llamarse gradiente en el caso que la función va de Rn en R, tiene estas componentes. Aquí está vuelto a escribirse lo mismo arriba. Pero en vez de matriz jacobiana ahora se anota como gradiente, y el gradiente tiene ese símbolo nabla para poder referirnos a ella, a la gradiente. Y esto, bueno, también se anota como un vector. Ya no se anota como matriz porque como hay una sola fila, no tiene mucho sentido usar la notación matricial, aunque es correcta, por supuesto, pero también tiene sentido poder anotarla como un vector, con sus componentes. Entonces, esa notación pasa a ser un vector. Muy bien. Esa es la primera idea. Ahora, borramos aquí todos estos dibujitos, estas cosas. Tenemos que borrar. Y pasamos acá a la otra página. Entiendo que era este el que andaba bien. La otra página que es esta. Entonces, propiedades geométricas de la gradiente. Aquí está justificado por qué la gradiente es perpendicular a alguna superficie, ¿no? Está hecho allí, no voy a ahondar mucho en esto, pero la idea, sí, la podemos explicar, es la siguiente. Acá uno tiene una superficie que puede dibujar. Este es el punto donde queremos nosotros calcular la gradiente, ese puntito de allí. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Uno parametriza esta superficie
o sea, la expresa en términos de una sola variable paramétrica, y eso lo piensa como curvas, por ejemplo, acá. Y después al derivar, curvas son como, voy a anotar aquí una curvita, uy, se me fue muy arriba. Bueno, este sería el puntito, ¿no? Bueno, más gordo. Es una curva que está sobre la superficie y pasa por ese punto. Se pueden dibujar muchas curvas de ese estilo, ¿no? Las que uno quiera, en la forma que uno quiera. Siempre que estén sobre la superficie. Rayar la superficie. Siempre que estas rayas pasan por ese punto. Entonces aquí uno puede tomar un vector que es el vector en fondo velocidad, porque es la derivada. Y eso, bueno, se piensa como pequeños aquí flechas que son tangentes a esta curva. Y uno demuestra que con esas tangentes a esas curvas, quizás voy a dibujar uno de ellos, aquí, que ese vector ahora de ese color va a ser perpendicular a nuestra, acá, ¿cómo este? A nuestro vector gradiente. Ese café va a ser vector gradiente. Y esto se puede hacer para cualquier curva que uno haga pasar por ese punto. Estas curvas lila, digamos. Cualquier curva que yo trace aquí va a tener asociado aquí un pequeño vector de estos vectores anaranjados que he dibujado acá. Y ese vector anaranjado siempre va a ser perpendicular a esta gradiente. Aquí está ese gamma prima en cero, es ese vector anaranjado. Y la gradiente, de acá. Y eso porque, claro, uno para hacer para la función, cuando se parametriza la curva, queda en función de una sola variable, y al hacer la derivada según la regla de la cadena, bueno, esto va a quedar igual a cero porque la superficie está expresada de esta forma. En la fórmula de la superficie, igualada a un C, igualada a una constante, que podría ser cero, por ejemplo, también. Entonces, para cada curva acá, sacamos esta derivada de esa curva parametrizada que aquí está expresada como los gamma. Bueno, y esto de alguna forma, si uno lo hace para cualquier otra curva, así, para cualquier otra curva que va pasando por acá, ahí. Bueno, también va a tener otro vector, ¿no? Aquí, gamma prima, y también va a ser perpendicular a nuestra gradiente dibujada en café. Entonces ustedes se fijan aquí, para cada curva uno puede formar una especie de abanico de estos vectores anaranjados. Y esta gradiente, que aquí lo tengo en el recuadro, es normal al conjunto de nivel, o sea, es normal a esta superficie. Esa es la manera de mostrar lo que yo intuitivamente le decía, que si uno tiene aquí la Tierra y el polo norte piensa en la gradiente, tiene que ser vertical. Aquí de alguna manera está demostrado matemáticamente, pero no es nuestro negocio hacer mucho hincapié en eso. Lo importante es siempre entender que si uno tiene una superficie y calcula la gradiente en el punto de ella, cualquier superficie como esté ubicada acá en el espacio, ubica la gradiente acá, calcula la gradiente, que es fácil calcularla con estas derivadas parciales, esa gradiente va a ser, comillas, perpendicular a la superficie. ¿Pero qué significa eso? Que es perpendicular a cada curva que pasa por ese punto. Así, perpendicular a cada curva que pasa por el punto. Y eso significa, a su vez, que es
este gradiente perpendicular a cada vector tangente a cada una de las curvas en ese punto, como esta cosita aquí que hemos dibujado. Entonces, ese es el sentido que se le da a la perpendicularidad de la gradiente respecto a una superficie. Muy bien. Muy bien. Ya. Entonces, acá en el recuadro he puesto yo que la gradiente es normal al conjunto de nivel. O sea, esto se puede representar como la superficie. Ya. Bueno, esto hay que entenderlo en el sentido general. Vayamos avanzando con ello y para ir a la otra diapositiva donde hay algunos ejemplos. Miren, acá, si quieren lo podemos hacer en la pizarra para que veamos cómo está funcionando esto. ¿Les parece? Sí, profesor. Sí, profe. Vamos a la pizarra, porque ahí tenemos posibilidad de hacer unos dibujos. No garantizo que sean mejores que se vieron. Menos, un poco más grande. Entonces hay que dejar de compartir. Y voy a anotarlo primero siempre lo pierdo, no sé. A ver, lo voy a anotar primero y después dejo compartir para que quede allí especificado. La otra clase. Ya. Entonces, gradiente, ese es el tema que estamos viendo. El gradiente. Entonces, el primer ejemplo dice, para el vector normal al elipsoide, x cuadrado sobre 12 más y cuadrado sobre 6 más z cuadrado sobre 4 igual a 1. En el punto específico, P sub 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Entonces, allí queremos calcular el gradiente. Ya. Muy bien. Déjame compartir. ¿Se ve bien en la pizarra? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces aquí nosotros decimos, ¿cuál es la función? La función en tres variables. X, f de x y z es x cuadrado partido por 12 más y cuadrado partido por 6 más z cuadrado partido por 4. ¿Ya? Y como esto venía expresado de esta manera, f de x y z igual a c, bueno, aquí es el 1, igual a un 1, ¿no? Esto es un elipsoide. Un elipsoide es una figura, es una superficie como esta, ¿no? Una sandía. Así. Ahora, este puntito está sobre el elipsoide porque, a ver, comprobemos. X vale 1 es un doceavo. Y vale 2, 4 sextos. Y Z vale 1, un cuarto. A ver, esto es 12, un 1, caben 2 más 8, cabe 3,
4 entre 3. 9 y 3, 12, 12 partido por 12, 1, está bien el punto. Es un punto que está sobre el elipsoide. Y allí vamos a calcular entonces su gradiente. La gradiente de f, en general lo calculamos entonces como una expresión genérica, después le reemplazamos el punto cuando ya tengamos ese resultado obtenido. Esto va a ser de f en dx, o sea, derivada parcial de f respecto a x. Después viene los vectores, yo lo anoto con esta simbología, ¿no? Para no confundirlo con otras cosas. De f en dy, o sea, un pequeño corchete aquí, en vez de paréntesis regular circular. De f en dy, calculado en xz, y de f en dz, calculado en xz. ¿Cuánto es para este caso? Derivando parcialmente respecto a x esta fórmula, lo que participa en la derivación es simplemente el primer sumando, porque es el único que depende de x. La derivada de x cuadrada de 2x. Y 2x partido por 12 es x partido por 6. Luego viene la derivada con respecto a y, que es la derivada del segundo sumando, que es el único sumando que tiene y, que sería 2y partido por 6, o sea, x partido por 3. Y de la misma forma, la derivada respecto a z, que es esta. Bueno, acá, la derivada respecto a z de esta fórmula sería 2z, que partido por 4 da z partido por 2. Mira, aquí le puse una x, una y. Ahí lo tenemos. Y esto se calcula en el punto 1, 2, 1. Es decir, aquí quedaría un sexto, 2 tercios y un medio. Esa sería la gradiente, entonces, calculada, quizá esto, no sé, la gradiente, para ser un poco más preciso en la notación, ¿no? Así, la gradiente calculada en ese punto es hacer el cálculo para esta fórmula, y así no lo saltamos ningún paso. ¿Cierto? Calculada en el 1, 2, 1. Y ahí sí que nos da la notación que teníamos que hacer: un sexto, 2 tercios y un medio. Ese es el gradiente. O sea, un gradiente que sale de aquí. Supongamos que el punto está en esa posición. Con el lápiz lo voy a expresar. El lápiz sería entonces el gradiente, ¿sí? Más o menos perpendicular a la superficie en ese punto. Y ese gradiente es un vector que tiene esas tres componentes. Un vector en el espacio tiene que tener tres componentes, tal como el lápiz que lo está indicando. ¿Se fijan? Es muy sencillo esto del gradiente. Entonces, el gradiente de una superficie. Ahí está calculado. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? No es nada más complicado que eso. Ya. Ahí vamos a ver los otros ejemplos también para ir viendo las diferencias. Creo que era este. Compartir. ¿Lo están viendo, no es cierto, el compartido? Sí. Ya. Ahora hay un cilindro. Un cilindro también es una superficie en R3. Es una superficie abierta. ¿Cierto? A diferencia de este elipsoide, que es una superficie cerrada. Voy a anotar cuál es el cilindro. Entonces el cilindro, que viene dado por x cuadrado más y cuadrado igual a 8. Ese es un cilindro.
¿Ya? Y queremos calcular la gradiente del punto, P sub 0, 2, 2, 5. 2, 2, 5. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, formemos la función. La función que uno tiene que derivar. Entonces, la función se forma con la parte de las variables. En este caso, simplemente x cuadrado más y cuadrado. Siempre hay que recordar, aquí lo vamos a hacer, ¿no? Un poquito más fácil hacerlo aquí completo. El cilindro corresponde a x cuadrado más y cuadrado igual a 8. O sea, esta es una circunferencia de radio raíz de 8 en el plano XY, de tal forma que el cilindro se vea así. Ese sería nuestro cilindro. Y en el punto 2, 2, 5, un punto que anda bien por lo demás, ¿no es cierto? Porque el 2, 2, reemplazado aquí queda 4, 4, 4 más 4, 8, anda bien. El 5 no importa. Pero podría ser un punto que uno diría está por allí más o menos. Ahora, si ustedes piensan... Profe, no se ve la pizarra. ¿No se ve? Oh, aquí estoy compartiendo. Muchas gracias. Yo estaba diciendo lo siguiente, lo voy a hacer de nuevo para que... Quizás comenzar aquí entonces. Un cilindro, ¿cierto? Que ha dibujado de esta manera, hacia arriba y hacia abajo. Ese es nuestro cilindro. Ahí lo tenemos, ¿no? Ese sería el cilindro. Entonces, el punto 2, 2, 5 podría ser un punto que se por aquí. Si es que decimos que este es el 2, 2 y esa altura es 5. ¿No? Y ese podría ser el punto P sub 0. Ahora, obviamente que si uno piensa en un cilindro, y de alguna manera lo gira, ¿no? Y este punto lo encuentra ahí, lo que se espera es que el gradiente se vea de esta forma. Porque el gradiente siempre tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces, esta sería una vista de ese gradiente para el cilindro en ese punto. Ese punto lo rescato acá, ¿no? Y esto, bueno, lo giro por último un poquito para que quede en esa posición en la pizarra. Ahora, el punto 2, 2, 5 está aquí, sí que está, porque si x vale 2, queda 4, si vale 2, queda 4, 4 con 4, 8, anda bien. O sea, ese punto reemplazado acá satisface la ecuación. Ya. ¿Cómo se forma ahora la función para derivar? Entonces se forma con el lado izquierdo, con el lado de las variables. Si aquí lo hubiésemos anotado x cuadrado más y cuadrado menos 8, bueno, colocamos el 8 al otro lado y simplemente trabajamos con la parte de las variables. Y el gradiente, que se anota así, tabla f en xy, z, f de x y z, entonces es igual a la derivada parcial de f respecto a x en x y z, la derivada de f respecto a y, x y z, y finalmente la derivada de f respecto a z en x y z. Ahí está. Derivamos. La derivada de f respecto a x son 2x. La derivada de f respecto a y son 2y.
Y la derivada de f respecto a z, no hay z, 0. Y cuando queremos calcular el gradiente, ¿cierto?, en el punto que nos indican, que es el 2, 2, 5, 2, 2, 5, sería igual a, entonces, 2 por 2, porque aquí vale 2, ya lo colocamos de inmediato, 4, y después el i vale 2, 2 por 2, 4, 0. Entonces el gradiente, visto aquí en el plano XY, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ese vector, ¿cierto? 4. Que es un vector que está sobre el plano XY. O sea, si lo levantamos y lo colocamos en el punto, va a ser un vector que uno lo ve perpendicular al cilindro, que sale fuera del cilindro. Y ese es nuestro gradiente. Ya. Esa es la manera que se van calculando estos gradientes. Bueno, lo importante es reconocer siempre eso, que el vector gradiente es un vector perpendicular a la superficie. Ya. Pasamos a compartir de nuevo. A ver si hay otro ejemplo. Ahí tenemos el número 2, entonces 440. Bueno, me pasé largo. Y el último caso, un paraboloide. Es un paraboloide. Anotémoslo también. Un paraboloide. Y se trata paraboloide. El paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado. Queremos hacer el cálculo en el punto 1, 2, 5. 1, 2, 5. Ya. Dejamos de compartir para que veamos la pizarra. Ahí tenemos. Bueno, el paraboloide es como un vaso, ¿no es cierto? Una copa. Así. Es el paraboloide. El punto 1, 2, 5, bueno, podría ser el 1, el 2, acá, y el 5 por ahí. Suponemos, ¿no? Ahí estaría el puntito. Y también sale fuera del vaso, en forma, comillas, perpendicular. Bueno, y como esto tiene aquí una curvatura, sale un poquito hacia abajo, ¿no es cierto? Uno se lo imagina hacia abajo. ¿Cómo se construye entonces la función? Bueno, esto se piensa como x cuadrado más y cuadrado menos z igual 0. Para dejar todas las variables en el lado izquierdo. Porque con esto construimos nosotros la función f, x y z igual a x cuadrado más y cuadrado menos z. Pensando en esta superficie f, x y z igual 0. Ya. Muy bien. ¿Cuál es la gradiente aquí? La gradiente de f en x y z, bueno,
como en el caso anterior en tres variables, es la derivada parcial de f respecto a x, en el punto que corresponda, la derivada parcial de f respecto a y, en el punto genérico xz, y la derivada respecto a z en x y z. Para esta función, la derivada respecto a x es 2x, la derivada respecto a y es 2y, y la derivada respecto a z es menos 1. Menos 1. Y al calcular en el punto que nos indican, la gradiente calculada en el punto 1, 2, 5, es igual a 2 por x, 2 por 1, 2. 2y, 2 por 2, 4. Y este, bueno, ese es constante, entonces no importa que sea menos 5, igual va a quedar un menos 1. Ya. Y si quisiéramos dibujar ahora esta gradiente para que nos demos cuenta cómo podría verse aquí en el espacio. Tendría que ser el 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Así, para acá, para acá. Y pues menos 1, o sea, hacia abajo. ¿Cierto? Aquí estaría ubicado el vector. Ese sería el vector gradiente. ¿No es cierto? Claro, apunta un poco hacia abajo. Porque como yo le decía, acá uno lo tendría que ver así. En este lado del vaso, de la copa, ¿no es cierto? Así tendría que verse el gradiente, o sea, apuntando hacia el z negativo. Y es precisamente el sentido que tiene ese menos 1 acá. ¿Ya? Siempre va a estar apuntando así. ¿Cierto? Todos estos gradientes acá van a estar apuntando de esa manera. Más o menos. Como lo quise indicar aquí en la figura. Muy importante el gradiente. Siempre va a tener asociado este plano tangente acá. Y ahora pasamos a definir lo que es un plano tangente. Voy a quedar acá nomás. Y compartimos de nuevo la pantalla. Y vamos viendo acá el plano tangente. Entonces, el plano tangente nos da la dirección. Cuando tenemos un plano tangente, voy a aprovechar de hacerlo de esta forma. Con este lapicito aquí. Un plano tangente va a estar caracterizado por un punto que uno conoce y un gradiente. Este verde chillón de aquí, ese gradiente. En el sentido que ese vector es perpendicular al plano. Esa es la expresión de un plano tangente. Si uno quiere conocer la ecuación de un plano tangente, entonces esta es la ecuación que tiene. Tendría que calcular estas derivas parciales en el punto respecto a x. Sería la primera componente de este vector gradiente, lo multiplicado por x menos x0, después la derivada parcial respecto a y, calcular en el punto por y menos y0, y la derivada parcial de f respecto a z, calcular en el punto por z menos x0. Y esa es la ecuación del plano tangente. Ahora nosotros no nos interesa demasiado eso, sino que esencialmente lo que queremos es entender el gradiente, ¿no? El gradiente. Y eso ya lo hemos visto aquí en la pizarra. Ahora, vamos a mirar la conexión que hay
con máximos y mínimos. Recordando que lo primero que hay que hacer en este tipo de situaciones es encontrar el punto crítico, y los puntos críticos se encuentran haciendo la gradiente igual a 0. Aquí hay un ejemplo de plano tangente, por si interesa verlos. También hay un concepto de derivada direccional que no vamos a entrar en ella, que no nos interesa para nuestro uso, la gradiente. Y entonces tenemos que pasar a la próxima diapositiva que viene en el apunte siguiente. Y lo vamos a rescatar de este archivo de apuntes. Todas estas cosas las vamos subiendo después a la plataforma para que ustedes lo tengan como material de referencia. Simplemente matemáticas, apunte de clases, diferencial. Este es el 4, entonces ahora nos interesa el 5. Ahora voy a comprar primero que sea el que necesito. Extremos. Muy bien. Ya estoy con la referencia correcta. Y este de apunte 5 se llama. Compartir. A ver, aquí estamos compartiendo este apunte número 5 y habla de extremos de función en varias variables. Aquí hemos llegado al negocio que necesitamos nosotros abordar. Entonces, siempre las explicaciones respecto al sentido que tienen los máximos y mínimos. Aquí recordando que usualmente nuestra referencia es la geografía, ¿no? Entonces los máximos son puntos donde uno encuentra la mayor altura, la punta del cerro. Es el máximo, y el mínimo es el punto más bajo, o sea, el punto de una cierta hondanada en la geografía. Ahora, hay máximos locales y globales. Un poco pensar en la cordillera de los Andes, ¿no? Los máximos locales son las puntas de todos los cerros de la cordillera. Pero hay uno que es el más alto de todos, que entendemos que es la Aconcagua, ¿no? Entonces el máximo de los máximos. Y ese se llama máximo global. Igual que para las depresiones, digamos, tiene que haber un punto más bajo en toda esta geografía, ¿no? Parece que uno aquí en el país no tiene puntos bajo el nivel del mar, ¿no? Pero bueno, podría ser a lo mejor un mineral gigante, ya han ahondado tanto que es un punto mínimo, digamos. Eso no lo sé en realidad. Ya. Pero el sentido es ese de los máximos y los mínimos, por lo menos en sistemas con 2 dimensiones, digamos, en la variable independiente. Ahora, un punto se llama punto crítico, donde la gradiente de la función en ese punto da 0. Ya dijimos, porque eso tiene que ver con el plano tangente. Y también, bueno, si no existiera, también se llama un punto crítico en algunos ejemplos. Sobre todo los ejemplos con fórmula, eso se va a dar, ¿no? En otro ejemplo que estamos trabajando con cosas físicas, bueno, los puntos críticos son tales, digamos, no hay estos puntos raros. Pero ahí lo dejamos expresado para hacer la referencia completa al sentido matemático de estas cosas. Ya. Y los extremos entonces se alcanzan cuando hay la ubicación de un punto crítico, estos puntos singulares. Ya. Mire, estos son ejemplos de
de cálculo de máximo y mínimo como fórmula, ¿no? Como fórmula. Nuestro repaso de matemática no contempla necesariamente trabajar en estos casos. Por lo demás, cuando uno lo hace de esta manera, para fórmula me refiero, la cosa no es complicada, pero no es fácil de encontrarla. O sea, en los libros de cálculo que se usan en todas las universidades, esta materia un poco se evita, no está descrita, porque hay que hacer algunos intentos de trabajar con matrices, ¿ya? Y no es el caso que uno frecuentemente esto se enseñe, ¿no? Pero aquí yo lo he puesto porque, como le digo, mi idea para este curso es enfocarnos en las cosas prácticas, ojalá útiles, ¿ya? Pero no abandonar el sentido general que tiene la matemática de que da respuesta a situaciones que son dentro del ámbito de estudio que tiene la matemática. O sea, aquí uno puede trabajar con máximo y mínimo de cosas que, claro, pasan a ser exóticas, ¿no? Máximo y mínimo funciones de 4 variables. Eso no tiene ningún sentido geométrico, pero podría tener un sentido práctico si uno piensa en un proceso que tiene varias variables, entonces sobre ello encuentra un máximo y mínimo, sí, eso se puede hacer. Y aquí está la teoría indicada. Hay que trabajar con unos determinantes que se llaman menores, que se van consiguiendo desde aquí como este caso, ¿no? De estas de estas matrices hessianas, y los menores son el determinante de esa matriz menor, una por una, después se hace lo mismo con 2 por 2, esta acá, y después una 3 por 3. Y según los signos que se van obteniendo, uno dice, ¿es máximo o es mínimo? Esa es más o menos la teoría. Si alguien está interesado en recorrer eso, aquí yo he puesto un ejemplo. Por una función, aquí esta función tiene 3 variables independientes. O sea, en el fondo hay 3 variables independientes, y esto uno le llama W, hay 4 variables. Aquí ya no podemos nosotros hacer ninguna referencia geométrica, ¿no? Pero está puesta la matriz. Primero, en la primera fila son las derivadas respecto a X, después respecto a Y y respecto a Z. Y en este punto crítico que uno lo supone que lo calculó con el gradiente, empieza a hacer los cálculos. Esta es una matriz 3×3. Al colocar aquí X y Z, que es una matriz numérica, que es la que está desarrollada acá. Y calcula los determinantes. En el caso 1 por 1, ese determinante, bueno, un solo número, 11 partido por 6. En el caso 2 por 2, aquí quedan estos 4 numeritos, y el determinante es el producto cruzado de estos dos valores menos el producto cruzado de estos otros valores, y da 3. Y después el determinante con todos estos números, si uno quiere lo puede calcular en un calculador de determinantes, lo da. Y como estos dan todos positivos, entonces uno dice, esto es una matriz positiva definida. Y en el caso de R2 a R, aquí yo he desglosado como una especie de formulario, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Cuando uno, a partir de esa información, puede decidir si acaso hay máximos o mínimos. Y un ejemplo, por si acaso, como le digo, a alguien le interesa,
se puede hacer allí. Pero les insisto, todo esto que, o sea, a partir del gradiente, toda esta explicación que hay en esta diapositiva, tiene que ver más que nada con fórmulas, máximo y mínimo de fórmulas. Y a lo que a nosotros nos interesa es poder ver algún método que sea un poco más práctico para el tipo de ejemplo que estamos tratando de recordar y poder visualizar nuevamente. Y este método muy interesante se llama multiplicadores de Lagrange o método para extremos condicionados. Y se lo voy a explicar con un ejemplo en la pizarra, porque esto ya es tema de lo que vamos a tener que usar. Entonces vamos a la pizarra a explicar esto de los extremos condicionados. Y el ejemplo es muy sencillo. Y va a ser un ejemplo de tipo que vamos a poder hacer mucha interpretación gráfica, o sea, muy geométrico. Intuitivamente, en ese sentido, más claro que hacerlo con una fórmula cualquiera. Entonces, este método se llama multiplicadores de Lagrange. Y este es un método que vamos a usar para calcular máximos y mínimos de funciones de extremos. Ahora, en todo caso, lo que siempre hay que tener son los puntos críticos. O sea, aquí vamos a tener que mirar el cálculo de un vector gradiente para obtener los máximos y mínimos. Porque esos puntos de gradiente cero son los candidatos a ser extremos, candidatos a ser máximo y mínimo. Mire, el problema es así. Sea f de x igual a uno partido por x. Esta es una curva igual a 1 partido por x que tiene este gráfico. Tiene este gráfico. Se llama hipérbola equilátera, porque son dos ramas que se enfrentan y eso es una hipérbola. Y se llama equilátera porque es bastante centrada y además pasa por aquí por el punto 1, 1, ¿no? Porque cuando x vale 1, el y es 1 partido por 1, que es 1. Ese es el puntito 1, 1. Ojalá así referenciado. Entonces, si uno quiere encontrar aquí, si quiere encontrar el punto, encontrar, este va a ser el problema, el punto desde igual 1 partido por x con distancia menor al origen. Entonces, es un extremo condicionado, porque estamos buscando una distancia menor, un extremo. Y está condicionada a que el punto esté sobre esta, que se llama la hipérbola equilátera. Bueno, uno ya se imagina, ¿no? Más o menos. Si tomo este punto de esa hipérbola equilátera y trazo la distancia al origen, me queda esa, verde.
Y si lo tomo acá, me queda esta otra, verde también, pero más corta que la anterior. O sea, tendrá que ver una que es menor. Porque la que es mayor es infinita. O sea, esta, por ejemplo, hasta acá, puede ser una de las instancias y mayor que cualquiera otra que está en las proximidades aquí del punto. 1, 1. Ya. ¿Cómo lo hacemos entonces? Miren, esto lo pensamos de esta manera. Aquí vamos a tener un punto XY. Esto lo borro para no... Entonces, acá. Para no tener que confundirlo con este. Y la distancia es esa. Esta es la distancia. Aquí está el origen, que es el 0, 0. Lo mismo se puede pensar en esta rama de abajo. Y la distancia es la raíz de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. O sea que es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esa es la distancia. Ahora, esto, pensado, si lo elevamos al cuadrado, vamos a tener x cuadrado más y cuadrado igual de cuadrado, ¿no? O sea, son circunferencias. Bueno, y eso entonces nos lleva a ver lo siguiente. Interpretar este problema diciendo lo que yo quiero es encontrar la distancia menor de... Bueno, y si lo pienso en términos de circunferencia, lo que estoy haciendo es tomar circunferencias centradas en el origen, ¿okay? Y que yo voy expandiendo, así, hasta que en un momento dado llego precisamente a tocar a esta hipérbola equilátera. ¿No es cierto? Y cuando la llegue a tocar, ahí voy a tener ese radio de la circunferencia que me va a determinar cuál es el de la distancia que yo ando buscando. Entonces, esto es un extremo para esta distancia condicionado a un punto que está dentro de esta hipérbola. ¿Qué pasa en este punto de acá? Cuando precisamente estos círculos verdes son tangentes con esa hipérbola. ¿Cierto? En ese punto, aquí voy a colocarlo acá y acá. Bueno, en ese punto va a suceder que la tangente a este trozo de circunferencia, la tangente va a tener como representación esa flecha, ¿no? Es tangente. Es un punto que va del centro al punto de contacto, en esa dirección. Y para la hipérbola, lo vuelvo a dibujar esto de nuevo. Y para la hipérbola, a ver, el otro color, verde. Aquí. Para la hipérbola, la tangente va a ser esa. Lo que es el gradiente. Ahora, ¿qué sucede con esos dos vectores? Son vectores paralelos. Paralelos. O sea, que esta gradiente en verde es paralela a esta gradiente en negro. Y dos vectores son paralelos. Llamemos este vector B
y este, bueno, como los tengo en color diferente, no importa que le llame B a ambos, ¿no? B. Y voy a tener entonces que ese vector B, por ser paralelo al otro vector, es igual a lambda veces este otro vector. Porque son paralelos. Uno va a ser múltiplo del otro. Porque si los ponemos uno sobre otro, caen sobre la misma recta, son paralelos. Esa es la relación. Entonces, este gradiente de acá, para B, ese gradiente, así, va a ser igual a lambda veces el gradiente de la circunferencia. Gradiente en, bueno, que muy nítido ahí. No quiero decir el gradiente negro igual lambda veces el otro gradiente. Así. Entonces, esta es la clave de esta técnica de encontrar máximos y mínimos. Uno ubica la función, ubica la condición. Aquí la función a extremar es la distancia, que es esta. La condición es que el punto estaba sobre la curva, es esta. Y hace el cálculo de las gradientes de cada una de esas funciones y plantea un sistema de ecuaciones donde la gradiente de esta función es lambda veces la gradiente de la otra función, No te y creo, con no eso hay encuentra el máximo. Y eso es lo que vamos a hacer entonces en el día miércoles. un ratito. Lo voy a repetir, bueno, este esquema nuevamente para que lo recordemos, ¿no? Y lo vamos a calcular para estas fórmulas, ¿no? Vamos a hacer el cálculo y vamos a ver qué corresponde. Profe, ¿podría bajar un poquito la pantalla para ver lo último Sí, que escribió? sí, Ahí sí, sí, claro. ahí sí. Gracias. Pero la idea es esta: uno busca una función a calcularle máximo o mínimo, tiene una condición para los puntos que están incluidos en esa función, la condición es aquí, que estén, en este caso del ejemplo, sobre la hipérbola, construye la gradiente, este es de la función, este es de la hipérbola, y hace la ecuación gradiente de una igual lambda a veces la gradiente de otra, porque como aquí lo traté de explicar, estos dos vectores son paralelos. Si uno corre este vector hacia acá, lo traslada paralelamente, coinciden en una misma recta. Entonces, dos vectores que coinciden sobre una línea recta quiere decir que uno es múltiplo del otro. Y esa condición está puesta aquí con ese lambda. Y de esa manera entonces vamos a trabajar. El miércoles volvemos a mirar todo esto. Lo calculamos y ya estamos en condiciones de aplicarlo a otro tipo de problemas que vamos a ir desarrollando. Bueno, esto completa un poco el panorama de la primera parte del curso, ¿no? Todo lo que es derivada. Y sobre esto vamos a hacer este primer trabajo que durante el fin de semana yo le voy a colocar en la plataforma una lista de problemas para que ustedes desarrollen y puedan, se pueda evaluar como un trabajo del curso. Ahí estamos entonces. Nos estaríamos viendo, ustedes tienen clase ahora, para que descansen un rato. Nos estaríamos viendo el miércoles a las 7:40.
Esta clase la pongo hoy en el YouTube para que también, si quieren repasarla o recordarla, puedan acceder a ella. Profesor, una preguntita. Sí, dime. A ver, por lo que estoy entendiendo, usted va a entregar una lista de problemas para desarrollar este fin de semana. No. Eso tenemos que acordarlo. O sea, no. Ya. No Ustedes me tenemos dirán, porque si ustedes tienen que entregar un trabajo el lunes, diablo, no van a tener tiempo para mirar esta cosa. Ahí ustedes me dicen, ya, mire, perdón, le entendí mal. sí, no, está bien. Yo tampoco lo especifiqué. Ya, El pero, miércoles lo vemos con más calma. Voy a tratar de tener la lista el miércoles. Para que ahí dimensionemos un poco. No, mire, parece que son 10 problemas. Necesitamos unas 2 semanas. En fin. ¿Les parece? Yo el miércoles les tengo la lista. Y ahí miramos un poco cómo organizamos todo eso. Así que, ya, estupendo. Muchas Perfecto, gracias, profesor. profesor. Muchas gracias. Descuiden que todo eso va a ser nada que hay sorpresa ingrata. Ya. Entonces, nos vemos el miércoles. Que tengan buena noche. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches. Adiós. Gracias, profesor. ¿Cómo no? A ustedes.